Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar por qué no se debe de pasar corriente de un carro a otro. Es más, por qué no se debe pasar corriente de una batería a un carro. Bueno, ¿por qué normalmente la gente le pasa corriente a un coche de un coche a otro? Bueno, porque a veces se te olvida apagar el estéreo, por ejemplo, y cuando llegas al otro día y le quieres dar marcha a tu carro, pues no enciende, ¿no? O pasa que se queda una luz prendida y al otro día ya no enciende. Por esas razones es porque luego les pasan corriente. O porque el coche ya lleva bastantes días sin que se use y se quedó sin batería. Bueno, primero que nada déjenme platicarles qué es lo que deberían de hacer. Lo que se debe de hacer en ese momento es dos caminos. Hablarle a un mecánico y el mecánico debe de llegar con una batería de coche y ponerle esa batería a tu carro y tal vez prestártela y decir, pues llévatela, te la presto, puedes usar tu carro en lo que yo cargo tu batería, ¿sí? Y hacer un movimiento para que el coche nunca se quede desenergizado, porque hay coches que cuando se les muere la batería completamente, se desprograma el estéreo y después te pide un código y solo en la agencia te lo dan. O sea, a veces puede salir muy caro. El segundo camino es que compres una batería, vayas a refaccionaria, a un centro comercial, compres una batería, le pongas esa batería y esa batería la lleves a cargar. Eso es lo correcto, es lo que se debe de hacer. Pero ¿qué es lo que mucha gente hace? Le habla al vecino, o jala otro carro de donde sea, le ponen los cables de pasar corriente y le pasan corriente. Eso está mal hecho, eso no se debe de hacer. Ahora les voy a explicar por qué no se debe de hacer. No se debe de hacer porque se puede dañar el alternador y si se llega a dañar el alternador se va a terminar dañando la computadora. Ahora les voy a explicar por qué. Imaginemos que esto que tengo aquí es una batería de coche. Las baterías tienen muchas configuraciones. Tienen amperes por hora, tienen amperes de arranque en frío, amperes de arranque en caliente, etc. Tienen muchas configuraciones. Vamos a dejar ahorita de lado todas las configuraciones. Solamente vamos a decir que esta batería es una batería de 1000 amperes. ¿Por qué digo que una batería de 1000 amperes? Para que ahorita que les haga la explicación sea más fácil calcular. Si está cargada al 100%, va a tener una potencia de 1000 amperes. Pero si está cargada al 80%, va a tener una potencia de 800 amperes de empuje, vamos a decir, de que la batería va a empujar algo. Un motor, va a encender una luz, etc. Va a tener 800 amperes de potencia, porque está al 80%. Y a la hora de cargarla, va a consumir 200 amperes. Ahora, ¿por qué es muy importante que entendamos esto? Si la batería se encuentra al 50% de carga, va a tener 500 amperes de potencia de descarga y 500 amperes de carga. Ahora déjenme platicarles. Esta cosa que está aquí es el alternador. Entonces tenemos que el alternador se encarga de mantener cargada la batería. Ojo, no de cargar la batería, de mantenerla cargada. ¿Por qué? El alternador se llama alternador y no generador. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre un alternador y un generador. El generador genera corriente continua, es decir, tiene dos cables. Uno manda positivo y otro manda negativo. Es el generador. Y el alternador también tiene dos cables, pero uno manda positivo y al mismo tiempo el otro es negativo. Invierte su polaridad, o sea, como la luz que llega a la casa. La luz que llega a la casa no tiene polaridad. Los dos cables que llegan, uno no es positivo y el otro es negativo. No, uno es fase y el otro es neutro. En algunas casas, que no es aquí en México, en algunos otros países europeos, principalmente, la tensión es de 220 volts, por lo que es dos fases, una de 110 y la otra de 110. Bueno, esas están invirtiendo su polaridad 60 veces en un segundo. O sea, en un segundo, 0, 1, 2, 3. En este tiempo que les acabo de contar, la corriente alterna que llega a las casas fue positivo y negativo 180 veces. ¿Por qué? Bueno, eso ya es una cosa más técnica
pero es para que la tensión no se caiga, para poder transportar la energía desde miles de kilómetros, o no miles, pero cientos de kilómetros de una subestación a un pueblo. Bueno, en el caso de los carros, ellos tienen corriente continua, es decir, tienen un positivo y un negativo. Por eso en la batería siempre uno dice más y el otro dice menos. El que dice más es positivo y el que dice menos es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen corriente alterna? Bueno, porque la corriente alterna no se puede almacenar. Hasta estos momentos, en el año 2022, no existe una forma para que la corriente alterna se pueda almacenar. Existen unos aparatos que se llaman no break, regularmente los tenían en las computadoras de escritorio. Se iba la luz y se quedaba encendido. Pero ¿cómo funciona? Tienen una batería y una tarjeta de disparos. O sea, una batería y luego un inversor que convierte esa corriente directa o corriente continua en corriente alterna para que puedan funcionar los aparatos. Bueno, muy importante esta parte. ¿Por qué traen alternador los carros y por qué no traen un generador? O sea, ¿por qué si la corriente de la batería es corriente continua, o sea, que tiene un positivo y un negativo, ¿por qué voy a generar corriente alterna? Ah, bueno, porque la diferencia entre un generador es que si el motor del coche está a 1000 revoluciones por minuto, te va a entregar, vamos a decir, 6 voltios. Si tú lo subes a 2000 revoluciones por minuto, te va a entregar 12 voltios. Y entre más lo aceleres, más tensión te va a entregar. Por eso los carros viejos que tenían generador, cuando estaban encendidos en marcha mínima, sus luces estaban muy bajitas. Le acelerabas y se subían las luces. Después, cuando están acelerados a 5000 revoluciones, pues el excedente de tensión lo mandaba a tierra y estaba generando carga, produciendo electricidad, pero después la estaba destruyendo. En un alternador no pasa eso. En el alternador, así lo tengas a 1000 revoluciones o a 5000 revoluciones por minuto, te va a estar produciendo 14 volts, que es lo que te produce un alternador. Pero ¿qué va a estar pasando? Porque si hay un cambio físico al cambio de velocidad. Ah, bueno, está generando mayor frecuencia. Es decir, si a 1000 revoluciones te estaba mandando 60 Hz, a 5000 revoluciones te va a estar mandando 300 Hz. O sea, es directamente proporcional. Pero eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el alternador a la salida tiene un puente rectificador, que es un dispositivo electrónico que va a convertir la corriente alterna en corriente directa. Pero ojo, aquí viene la clave de todo lo que les estoy platicando. Ese puente rectificador tiene una configuración. Si ustedes van a una tienda de electrónica, a un Steren o a una tienda que venda aparatos o equipo electrónico, elementos electrónicos, van a llegar y van a pedir, ¿me das un puente rectificador? Y te va a decir, ¿con qué características? Ah, quiero un puente rectificador de 16 voltios a 120 amperes. Ah, ok, te lo van a entregar. ¿Cuánto es? Un ejemplo, 100 pesos. Y dices, no, yo quiero que mi carro tenga una mayor potencia. Entonces, ¿sabes qué? Me das un puente rectificador de 24 voltios y 300 amperes. Aquí tienes, ¿cuánto es? 1000 pesos. ¡Ah, caray! O sea, es muchísimo más caro. Regularmente los coches traen un alternador de 120 amperes, de 90, de 80. Los carros que son de gama alta traen un alternador de 120 amperes. Ahora, espero que ya estén entendiendo esto que les estoy explicando. Si el alternador de mi carro, que es este, me produce una máxima de 120 amperes y esta batería está totalmente descargada, vamos a suponer que es una batería de 1000 amperes y no tiene nada de carga, está muerta. Entonces lo que yo hago es que le paso corriente con otro coche y la batería logra encender la marcha o el motor de arranque y el coche arranca. En ese momento yo le quito los cables de pasar corriente y este alternador no va a tener la suficiente potencia para mandarle a la batería, porque esta me va a demandar 1000 amperes y este solamente me puede entregar 120. El alternador, tiene un regulador de voltaje que se va a encargar de no dejarme pasar tanta corriente, pero el regulador de voltaje solamente puede regular el voltaje durante ciertos segundos, no durante todo el viaje. Es decir, o sea, sí te va a regular
durante un viaje de 20 horas, pero solamente regulando una pequeña cantidad. Cuando tú le estás sometiendo a grandes cargas, el regulador no va a aguantar mucho, se va a poner en cortocircuito. Y al ponerse en cortocircuito, se va a poner en cortocircuito el puente rectificador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la corriente va a pasar del positivo, ya no va a mandar solamente positivo y solamente negativo, va a mandar positivo, negativo, positivo, negativo, pues los va a estar alternando. ¿Eso qué le va a pasar a la computadora? Pues es como si conectaras algo al revés. Conectas la computadora, en vez de ponerlo el más en el más y el menos en el menos, pones el menos en el más y el más en el menos, se truena, se vuela. Porque la corriente siempre tiene un camino. Y si tú la conectas al revés, pues lo dañas. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes le pasan corriente a un carro? El carro dice, bueno, mi batería, vamos a decir que el carro A está descargado y el carro B está cargado. Cuando tú le conectas los cables de pasar corriente del carro B al carro A, el carro B dice, ya estoy encendido y mi regulador está pasivo. O sea, no está trabajando, está regulando un mínimo. Y a la hora de que yo le paso corriente, el carro realmente dice, ah caray, tengo una fuga de corriente. Pero la batería del carro B está alimentando, le está mandando mucha potencia a la batería del carro A. Entonces, el carro B corre menos riesgos de dañarse porque tiene un respaldo, como si fuera un tanque de agua que se está vaciando. Entonces la empieza a cargar y el otro coche enciende. Y lo que hacemos de inmediato es quitarle los cables. Pero entonces el alternador del carro A encendió, empieza a cargar y de repente la batería está totalmente descargada. ¡Fum! Empieza a demandar mucha corriente a la batería y el alternador ya no tiene cómo alimentarla. Se pone en cortocircuito y el coche se apaga. Entonces, esto que les estoy platicando no pasa siempre, pero hay una probabilidad de que sí pase. Puede haber gente que diga, es que yo toda la vida he pasado corriente y nunca ha pasado nada. Y sí, puede ser que sí, porque el regulador del alternador funcionó muy bien. Pero en una de esas, o sea, estamos hablando de teoría, no estamos hablando de práctica. En práctica yo también he pasado corriente, muchas veces. Pero en la teoría no se debe de hacer. ¿Qué se tiene que hacer para esas cosas? Para esas cosas tenemos que hacer lo que yo les dije. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.